Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Hipólito y hoy te voy a explicar cómo hacer fotografía de cuadros. Es un tipo de trabajo que lo encargan mucho los pintores y las galerías de arte para sus catálogos y material impreso cuando van a hacer alguna exposición, y también es un trabajo que lo encargan imprentas o editoriales cuando van a elaborar algún libro de arte. Sin más explicaciones, comenzamos. Respecto a la preparación de la obra, quiero comentarte que es ideal que te lo entreguen sin el enmarcado, o sea, el cuadro directo, puede ser la cartulina o la tela montada sobre el bastidor. Esto es por varios motivos. En un principio, el enmarcado se monta arriba del cuadro y le quita un poquito de área. Segundo, el enmarcado agrega un espesor y al momento de iluminarlo, este espesor adicional genera sombras sobre la misma obra y eso nos obliga a recortar el encuadre y hace que la obra quede un poquito más pequeña. Y como tercer punto, generalmente los enmarcados vienen con un alambrecito y cuando se ponen en la pared quedan un poquito inclinados. Entonces ya el hecho que el cuadro quede inclinado al momento de montarlo en la pared complica todo un poquito porque tenemos que estar después con la cámara de frente a él, pero si está inclinado ya no es a esta altura, sino mirándolo de forma perpendicular. Y lo mismo ocurre con las luces. Si el cuadro estuviese derechito y está aquí, mis luces van a ir de esta forma, pero si el cuadro está caído hacia abajo, mis luces tienen que venir también de abajo hacia arriba de manera perpendicular. Así que el hecho de tener el cuadro sin marco nos facilita muchísimo la vida. Otra consideración importante es que siempre montemos el cuadro de forma vertical y no horizontal. En un momento, cuando les hable de iluminación, van a entender el porqué. Bien, entonces en esta oportunidad no tengo un cuadro en tela montado en bastidor, sino un cuadro estilo ilustración realizado en una cartulina. Bien, entonces en este caso no lo voy a poner con un clavito, sino con un tape. Voy a fijarlo a la pared con un tape. Aquí es importante que usen una cinta adhesiva que tenga un pegamento que no sea agresivo para que al momento de despegarlo no rompamos la cartulina de base, ¿no? Entonces vengo por acá. Ya puse varios puntitos, espero que no se me caiga. Sería ideal que la cartulina estuviese derechita, pero esta que me entregaron está toda torcida, pero no importa. Muy bien, con respecto a la altura, fíjense que lo voy a poner exactamente a la mitad o a la misma altura de que mis ojos queden en el centro. Esto es sencillamente por una cuestión de facilidad, para que los flashes ponerlos a la misma altura de mi rostro y para que la cámara también ponerla a mi misma altura. Es más cómodo, si la pongo aquí, tengo que estar con la cámara así agachándome, y si la pongo más alta tengo que estar subiéndome en una escalera. Puede sonar tonto, pero es una consideración a tomar. Entonces, aquí. Ok, ahí tenemos nuestra obra de arte. Me he asegurado de lavarme las manos antes y no tenerlas grasosas como para no manchar la pieza. Bien, muy bien. Y finalmente tenemos una cosa más. No es obligatorio, pero si lo tienen es genial, agregar una carta de color. La pueden agregar a un lado, arriba, abajo, como sea, pero una carta de color cuya función es ayudar en el momento de la impresión, bien sea impresión fotográfica o impresión por imprenta, a que los técnicos ajusten los colores. Bien, si no la tienes no hay ningún problema, pero si la tienes es lo recomendable, principalmente porque existen algunos pigmentos que el ojo los ve de un color, pero que la cámara fotográfica los ve de otro color. Entonces, después cuando se arma el problema del cliente que viene a comentar, mira, mi producto, mi obra no es de ese color, si nosotros le mostramos o si tenemos la prueba de la obra fotografiada junto con una carta de color
y los parches de color de la carta de color están correctos, entonces eso significa que no hicimos nada mal. Eso significa que sencillamente los pigmentos que se usaron al momento de pintar la obra no registran bien fotográficamente. Teniendo el cuadrito montado en la pared, el próximo paso es la iluminación. En esta oportunidad voy a utilizar dos flashes de Zapata que son Godox TT600. Bien, como les había comentado antes, y si los ponemos aquí, fíjense que los flashes están exactamente al centro de la obra. Eso, y de paso también están a la misma altura de mis ojos. Eso me facilita mucho el trabajo. Este tipo de objetos, los cuadros, se suelen iluminar con dos luces a 45 grados, como la están viendo en este momento. La cosa es que las luces tienen que estar bastante lejos, porque no están iluminando algo perpendicular, sino que lo están iluminando lateralmente. Entonces, por ejemplo, para esta luz, esta punta del cuadro está mucho más cerca que esta. Hay una ley o una propiedad de la luz, que es la ley inversa del cuadrado de la distancia, que dice que en la medida que la fuente luminosa está más alejada, más se van emparejando las distintas distancias a las cuales logra la iluminación. Sé que suena complicado, o quizás yo la dije complicado, pero se las comento o se las explico facilísimo. Si ponemos, a mí los ejemplos súper ultra exagerados son los que más me gustan. Si tenemos nuestra luz aquí va a llegar muchísima más luz que aquí, ¿ok? Esa es la forma más gráfica y más fácil de entender la ley del inverso del cuadrado, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Si vengo un poquito más lejos, esta punta sigue estando más cerca que esta, pero ya no hay tanta diferencia. Entonces, si antes aquí teníamos muchísima más luz que aquí, cuando haga esto, ahora aquí va a haber un poquito más que acá. ¿Qué pasa? Si me voy más lejos, ahora la diferencia entre los dos puntos de luz o entre los dos extremos del cuadro empieza a ser cada vez menor y menor y menor y menor. Entonces, cuanto más lejos podamos llevarnos las fuentes luminosas, mejor. Esto nos va a asegurar una iluminación muchísimo más suave. Por supuesto que vamos a estar limitados por el tamaño del espacio físico en el que estés, pero no importa. Vete lo más lejos que puedas hasta que las luces queden prácticamente tocando las paredes. Entonces voy a montar las luces y continúo con una pruebita para demostrar esto que estoy comentando. Perfecto, para esta demostración tengo un solo flash funcionando. Tengo un fotómetro para ir midiendo las diferencias en la iluminación y bueno, voy a disparar el flash con mi control remoto. Por supuesto que para hacer este tipo de fotografías de obras de arte, de cuadros, no necesitas un fotómetro, pero en esta oportunidad lo voy a utilizar para demostrar esto que te estoy comentando de la diferencia de iluminación con respecto a la cercanía. Entonces nada, tomo una primera lectura aquí, 32.6, y otra lectura aquí en el otro extremo, 22.5. De 22.5 a 32.6 tenemos un diafragma con una décima. Bien, un diafragma o un paso con una décima. Me lo llevo un poquito más lejos. Ok, me aseguro que está directamente mirando al centro del cuadro y de nuevo. Fíjense, estaba aquí el flash, ahora está un poquitín más lejos. A ver, 16.2, 11.8. Ahora ya la diferencia es de 11.8 a 16.2, son 1, 2, 3, 4. Son 4 décimas. Por haber cambiado esta pequeña distancia, al principio teníamos un diafragma con 1 o un paso con una décima y ahora tenemos solamente 4 décimas. Ya para el tercer ejemplo me voy al
espacio o a la ubicación donde va a estar definitivamente el flash puesto. Ahora mismo el flash está a unos 5 metros de distancia. Sé que puede sonar exagerado, pero en realidad es algo muy normal. Por supuesto, aquí tengo la suerte de tener un espacio grande. No te preocupes mucho por eso. Usa el espacio más grande que tengas a tu disposición y listo. Entonces voy a hacer 2 lecturas nuevas. Por supuesto, la lectura del destello va a ser mucho más bajita porque hemos alejado la luz, pero a cambio de esa disminución en potencia hemos ganado que la luz es más parejita. Bien, entonces una primera 2.8.9 y ahora vengo aquí. 2.8.9. Ya en este momento hemos logrado que la luz sea exactamente la misma aquí que aquí con una sola fuente luminosa. Es por eso que al principio del video te había comentado que siempre hay que montar las obras de manera vertical en vez de horizontal, porque es mucho más fácil lograr una exposición pareja entre este punto y este que si lo hubiese montado de forma horizontal y tener luz pareja entre este punto y este punto. Para lograr luz pareja en un área más ancha, la fuente luminosa debería estar más lejos. ¿Ok? Entonces, habiendo terminado esta demostración, agrego la segunda luz, también a 45 grados, también a 5 metros por allá y continuamos. Y aquí pueden ver en una vista bastante amplia el montaje final de la iluminación. Tenemos uno de los flashes allá y el otro flash por allá. Bien, algo interesante que no lo comenté antes, aquí pueden ver que hay un sillón. Este sillón es verde, pero lo he cubierto con una tela negra para evitar la posibilidad de rebotes y contaminación de color hacia la obra, ¿ok? Entonces, importante también, bueno, a la mesa también le puse un mantel negro, precisamente para evitar ese problema también. Entonces, voy a medir la iluminación que me producen estas luces. Ahora no puedo hacerlo así porque estaría tapando a esta. Tengo que hacerlo dándole la espalda a cámara. Entonces, las dos luces están a media potencia. Sé que he comentado en videos anteriores que no me gusta trabajar a más de 1/4 de potencia, pero en esta oportunidad el caso es muy distinto porque con modelos hay la necesidad de disparar continuamente. Aquí con esto, como es un objeto inanimado, no hay ningún problema que yo espere 5-10 segundos entre cada disparo y le dé tiempo a los cabezales a que se enfríen o lo que es lo mismo, a que no se recalienten. Bien, entonces mido en un extremo, tengo 4.0.8. Esto es prácticamente un 5.6, faltan 2 décimas de paso para llegar a 5.6. Ahora mido en el otro extremo, que sería este. Lo mismo, 4.0.8, otro más, 4.0.8 y 4.0.8. Tenemos una iluminación completamente pareja en todo el cuadro. Ahora continuamos con la configuración de la cámara. En un principio, hablando de distancia focal, te comento que la distancia focal más adecuada para este tipo de sujetos, que son cuadros, es la distancia focal más larga que tengas. Esto es porque en la medida que estamos más lejos, distorsionamos o deformamos menos al objeto. Exactamente lo opuesto de lo que ocurre con las distancias focales angulares. Cuanto más cerca estamos, más lo distorsionamos. Entonces, ¿qué tan larga la distancia focal? La más larga que tengas o lo más lejos que tu espacio físico te lo permita. En esta oportunidad estoy trabajando con lente 85 milímetros porque es la distancia focal más larga que tengo en este momento. Pero
Hace unos años, cuando trabajaba muchísimas obras de arte, tenía un 70-200 y lo trabajaba siempre en la posición de 200 milímetros y muchas veces pegado con la espalda pegada a la pared de la oficina o del estudio. No existe demasiado lejos cuando se trata distancia focal para cuadros. Hablando de la exposición, te comento que voy a usar los mismos valores que me dio el fotómetro, que en esta oportunidad es 1/200 de segundo la velocidad, el diafragma 5.6 y ISO 100. La lectura de diafragma no fue exactamente 5.6, pero fue 4.0.8, que está muy cerca, son 2 décimas menos y en tal caso es un perfecto punto para iniciar. En caso que no tengas fotómetro, no quiero que te compliques ni te angusties porque no es necesario. De no haber tenido una lectura de fotómetro, lo que hubiese hecho era definir el diafragma con el que quería trabajar, que de hecho hubiese sido también 5.6 porque es uno de los diafragmas con los que este lente da su mayor calidad, y en base a eso aumentar o disminuir la potencia de las luces para lograr la exposición correcta de manera visual. Muy bien, entonces habiendo dicho eso, vamos a trabajar. Tengo ya la cámara ubicada. Bueno, es muy cómodo montar la cámara en un trípode, así no estamos cambiando ángulos, cambiando cosas que al final nos puede quedar la foto un poquito torcida para un lado, para otro. Aquí con un trípode tenemos todo el tiempo del mundo para hacer que esté totalmente alineada y perpendicular al cuadro. Entonces, muy bien. En esta oportunidad no hay ninguna consideración adicional. Considero que todo está correcto, entonces hemos terminado con esta demostración. Muy bien amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este contenido te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Bye.